En el capítulo anterior, nuestro protagonista había invadido el centro de Japón en Tokio, llamando a Hiro en venganza por lo que él había hecho. Sin embargo, Saseki, uno de los más fuertes del mundo, se acerca a él diciéndole que estaba bajo arresto. Nuestro protagonista, sin embargo, mirándolo un poco molesto, le pregunta si él era Hiro. Esa gente, Jiraiya-sama habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que fue trasladado a un mundo completamente distinto por 1000 años y cuando fue retornado al planeta de que conocemos, solo habían pasado 10 años, pero el mundo era completamente distinto al que él conocía. Sigamos con la historia donde la dejamos. Saseki, ante la pregunta de nuestro protagonista, le dice que él era Kazuhiro Saseki, del departamento de policía. Le pide que por favor se baje del Wyvern y responda al arresto. Nuestro protagonista, al verlo, le dice que si no es él, que se largue. Toda la gente que estaba tomando fotos y observando se sorprenden. ¿Acaso estaba loco? Se negó a responder al arresto de Saseki, pero es entonces que Saseki cambia su rostro. Le dice que eso era grosero, coreano, y es en ese momento que se crea una especie de barrera, lastimando directamente al Wyvern que se encontraba montado por nuestro protagonista. La gente empieza a emocionarse. Las ataduras de Saseki, dicen, allí estaban. Nuestro protagonista de repente mira hacia abajo. Él también estaba siendo atado por la técnica de Saseki. Saseki ya se encontraba corriendo en dirección a nuestro protagonista. Le ordenaba que no se mueva. Entre más luche, más fuerza se haría la restricción. Nuestro protagonista se pregunta qué es lo que está sucediendo. Saseki ya se encuentra justo delante de él, diciendo que se niega será arrestado por la fuerza. Mientras tanto, a través del stream, la gente se sorprende. Le había tomado un minuto a Saseki. Sería un segundo si hubiera encontrado con Hiro, responde otro. ¿Cuánto dinero habrá invertido el Estado en esos tipos? Deberían hacer que valgan todos sus impuestos. Al parecer estaban pensando en que era el fin de Park Soo-ho. Pero es entonces que Saseki recibe un poderoso golpe en uno de sus costados de parte del protagonista, y luego es mandado a volar, y todas las ataduras finalmente se rompen. La gente se queda de piedra sorprendida sin poder asimilar lo que habían visto. Saseki termina cayendo pesadamente en la carretera a metros de nuestro protagonista. Sin embargo, nuevamente se repone. Al parecer, había sobrevivido al puñetazo del prota. ¿Qué había sido eso?, se pregunta Saseki. Nuestro protagonista, sin embargo, le dice que es bueno. Si su territorio ha sido invadido, debe arriesgar su vida para defenderlo, así como lo está haciendo. Es entonces que el Wyvern de nuestro prota da un grito, levanta las alas, y todas las ataduras terminaron por deshacerse. La gente se sorprende viendo lo intimidante que había sido. Saseki tiene un río de sangre corriendo debajo de su nariz. Caballero dragón, dice Saseki, como dicen, eres un hombre fuerte. Si no te hubieras detenido en el momento del golpe, si no te hubieras contenido en el momento del golpe, habrías destrozado mi rostro, ¿verdad? Así es, responde el protagonista. Si lo entiendes, lárgate. Nuestro protagonista, tras decirle eso, quiere voltear. Sin embargo, Saseki nuevamente utiliza sus técnicas, diciendo que se agregaban cargos por agresión policial. Nuestro protagonista, al verlo, simplemente le dice que se estaba volviendo molesto. Saseki, al parecer, se lanza directamente hacia nuestro protagonista, amenazándolo, diciéndole que se rinda. Nuevamente quiere golpearlo, pero el protagonista utiliza la técnica vórtice de aire directamente hacia él. Saseki recibe directamente el golpe de técnica de nuestro protagonista. Toda la gente se sorprende al ver cómo utilizó esa técnica, incluso los altos mandos que estaban viendo a través de pantallas. Saseki había sido simplemente mandado a volar por nuestro protagonista, sin siquiera moverse de su propio sitio, y terminó chocando contra uno de los edificios y rebotando encima, chocando nuevamente con otro, sorprendiendo a todos los que estaban viéndolo. ¿Cómo puede ser eso posible?, se preguntan ellos. Mientras tanto, nuestro protagonista estaba tranquilo, y el hermano del prota y el streamer están bastante sorprendidos y aliviados de que no le haya pasado nada aún al prota. Nuestro protagonista entonces, con su Wyvern lanzando fuego hacia abajo, grita: «¡Hiro! ¡Ven aquí ahora!». La gente alrededor está bastante molesta. «¡Ese hijo de puta!», dice otro. «Detente. Nuestra misión es proteger a los civiles», le agrega su colega. Mientras tanto, a través del streaming, la gente está comentando: «Estaba loco. Había derrotado al 15º lugar del ranking mundial. ¿Acaso Saseki estaba muerto? El equipo número 1 de Tokio no estaba haciendo nada. Estaban demasiado asustados para moverse. ¿Cómo es que ni siquiera la clase S Saseki pudo detenerlo? ¿Cuánta sería la estadística física de Park Soo-ho y por qué no funcionaron las restricciones? ¿Saseki estaba tan emocionado que acaso olvidó aplicar el debuff? ¿O acaso era por el retraso de 15 minutos? Es entonces que un trajeado dice que es más impresionante de lo que esperaba. Parece mucho más fuerte que Hiro. Otro agrega que el otro día el lado de Park Soo-ho les había enviado una invitación. Planeaban comenzar a reprogramar la cita cuando los vuelos se reanuden. Mientras tanto, nuestro protagonista en el medio de Tokio grita: «Si no me traen a Hiro, quemaré todo en un radio de 1 kilómetro». Al escuchar eso,
Todos comienzan a correr despavoridos. Actualmente ya en el Departamento de Defensa decían que se estaba poniendo en peligro a los civiles. Deberían neutralizarlo con el satélite. Sin embargo, el hombre de traje dice que eso es interesante. ¿Por qué eran tan exagerados? A continuación le pregunta a Diago qué seguía. Y este le decía que el inspector Masai se estaba preparando. De repente se escucha ¡alto! Alguien le habla a nuestro protagonista. Vemos otro hombre, también vestido de traje, como si fuera policial o brigadier. Nuestro protagonista lo ve. Al parecer es un humano de fuerza 23, velocidad 2. ¿Quién eres?, pregunta nuestro protagonista. Este le explica. Su nombre es Masai, un oficial de policía. Es mejor que te detengas aquí. Trae a Hiro ahora, ordena nuestro protagonista. Tienes 30 minutos. Hiro no puede venir ahora, explica el policía. El protagonista pregunta por qué. El policía le explica que estaba en una incursión en una mazmorra de nivel 7. Hiro entonces estaba en mazmorra, así que se había ido a cazar. Nuestro protagonista le ordena que le dé la ubicación, pero el oficial le dice que no podría verlo ahora. Tendría que esperar 10 días a que salga de allí. Nuestro protagonista se pregunta, ¿un bastardo que tarda 10 días limpiando una mazmorra me está provocando? No lo entiendo. Al escuchar eso, el oficial le dice que estaban hablando de una mazmorra de nivel 7. Entonces, 10 días, pregunta el protagonista. Regresaré en ese tiempo. Adelante, responde el oficial, pero tendrás que pagar por lo que has hecho aquí, hoy. Nuestro protagonista entonces responde que es su responsabilidad, que le diga que es algo que solo haría un ladrón insignificante, el robar o el asaltar un nido cuando el líder ha salido a cazar. El oficial entonces, al escuchar eso, dice, muy bien, y sonríe. Y es así que nuestro protagonista levanta el vuelo, alejándose de Tokio. La gente simplemente lo ve alejarse en alto. Los trajeados dicen que no pueden dejar ir a Park Soo-ho. Eso era una humillación nivel mundial. Otro dice que sería aún más humillante tener que usar el poder de la agencia de defensa contra un solo despertado. Sin embargo, intentan hacer que el ministro de defensa recapacite. Otro agrega que ya se estaba retirando. Piden que soliciten una escolta aérea de un F-35 desde la base de Iruma hasta ANS, la zona de identificación de aérea. Y es así como unos cuantos aviones empiezan a seguir a nuestro protagonista. El prota se sorprende al ver a los aviones allí, pero de repente se sorprende también de ver un portal negro justo en medio de todo eso. ¿Acaso ese es la puerta del 9º planeta? Mientras tanto, en las noticias se ve el titular que dice: noticia de última hora, Park Soo-ho declara la guerra a Hiro. Y el equipo de nuestro prota, mirando las noticias en la tele, estaba festejando. Otra noticia decía que el caballero dragón Park Soo-ho, su batalla en Tokio, como era de esperar de Soo-ho, se había vuelto, se la devolvió perfectamente. La noticia dice que le habían informado que luego de ser golpeado y gravemente herido mientras intentaba arrestar a Park Soo-ho, Saseki había sido trasladado a UCI. La gente se sorprendía de decir que lo había visto en tiempo real. Estaba realmente enojado. La noticia dice que el gobierno japonés definió ese incidente como una provocación y declaración de guerra contra Japón y emitió un comunicado de que si Park Soo-ho no cumple con la solicitud de arresto, sería inevitable una guerra total. Entonces se sorprenden. ¿Acaso guerra total? Otra noticia continúa diciendo que el gobierno de Corea, que entró en una reunión de emergencia, aún no ha emitido ninguna declaración. La gente a través del streamer se preguntan, ¿acaso no era un crimen? ¿Qué diferencia había entre lo que hizo Lee Sung-woo y eso? Hasta había matado a 2 malditos lobos. Nunca se había golpeado a un hombre, menos a un policía. Lee Sung-woo había provocado primero, dice uno. ¿Y qué hay si se ejecuta una guerra de verdad? ¿Entregarán a Park Soo-ho? El streamer dice que gracias a las acciones de nuestro protagonista parece que se iba a iniciar una guerra. ¿Qué es lo que deberían hacer? El streamer dice que podrían emigrar todos a Estados Unidos. ¿Crees que se iniciaría una guerra contra Estados Unidos? Pero el nuevo también dice que cuando Soo-ho llegue, tendrán que hablar de eso. Sin embargo, de repente, ven un ave desde la habitación y luego una enorme luz aparece. Al parecer, él estaba ahí, ya había llegado. ¿Acaso estaría bien? Lo habían extrañado. Y se escucha desde afuera que el sobrino de nuestro protagonista lo recibía, y este preguntaba dónde estaba su padre y sus tíos. Le explican que estaban bebiendo en la sala de conferencias viendo la televisión. Y finalmente, a través de la puerta se ve el rostro de nuestro protagonista. Ellos lo saludan, aunque con bastante temor. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunta nuestro protagonista, bastante furioso. Todos de inmediato empiezan a correr despavoridos por nuestro protagonista. Este les ordena que se detengan, pero todos están huyendo presas del pánico por lo que podría ser nuestro protagonista. Y es así que finalmente parece haber calmado todo un poco. Hay una gran reunión con un montón de hombres trajeados. Uno dice que deben enviarlo, otro pregunta, ¿acaso van a enviarlo solo porque Japón lo pidió? Entonces debían decirle que envíen a Seong-woo aquí también a responder. Otro, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, pregunta si acaso cree que sus hombres incluso podrían controlar a Park Soo-ho. ¿Quién había iniciado esto?
El ministro de Defensa dice que Lee Seung-woo lo había hecho primero. ¿Por qué solo culpaba a Park Soo-ho? ¿Acaso era un espía japonés? Ambos empiezan a molestarse uno al otro. Y así continúan las discusiones. ¿Por qué se estaban peleando?, agrega otro. El enemigo es el que está afuera. Y un hombre finalmente dice que el presidente estaba entrando. Ahí llega el presidente, sentándose en la silla del medio, y pregunta directamente si Lee Seung-woo y Park Soo-ho se conocen. Uno, que es el viceministro de Territorio, Infraestructura y Transporte, responde que no se conocen en absoluto. Entonces, pregunta el presidente, ¿por qué hicieron esto? Otro explica que por mucho que hayan buscado, no encontraron una posible razón. El presidente luego dice que había escuchado que fue Lee Seung-woo quien comenzó eso primero, porque la persona que abandonó el país provocaría a Park Soo-ho. Otro, el gerente de Amo, dice que le vienen a la cabeza dos razones posibles. Una es que puede haber estado celoso de la rapidez con la que Park Soo-ho había ganado popularidad tanto en casa como en el extranjero. ¿Acaso sería eso posible? Dado que el ser el ranking número 1 del mundo se porte de esa manera. Dudan que sea así. Presidente, entonces, la duda es, ¿pueden acaso luchar contra Japón y ganar? ¿Qué opina el ministro de Defensa de eso? El ministro dice que, bueno, habría hablado eso hace 10 años. En ese punto, si evalúan su presupuesto un poco más, cree que podrían hacerlo hasta dentro de 10 años. Entonces, dice el presidente, solo démosle a Park Soo-ho. Otro pregunta si no deben considerar un poco más eso. Pero uno más agrega que era lo mejor. Si hay una guerra ahora, muchos morirían. Así es, dice otro. ¿No deberían salvar a la gente primero? Es entonces que le preguntan al gerente general si había escuchado eso. Deberían preparar a Park Soo-ho para su extradición a Japón. Sin embargo, otro le dice a su señor que si le permite le gustaría expresar una segunda opinión, la cual cree que es la más probable. La segunda pregunta, ¿cuál es la segunda opinión? Dicen que cree que está relacionado con la intención de reclutamiento de Park Soo-ho a nivel mundial. ¿Está diciendo, pregunta el presidente, que la amenaza de guerra es solo un farol para reclutarlo? Otro explica que la situación actual, donde es difícil incluso cerrar una puerta, la guerra no es realista para ambos países. Por eso la orden de arresto de Park Soo-ho era tan absurda. ¿Es Park Soo-ho tan poderoso?, pregunta el presidente. Si ni siquiera tiene una copa como Lee Seung-woo, entonces, ¿por qué diablos la tienen en tan alta estima? Le explican que Park Soo-ho era un poco diferente. La razón por la que están tan ansiosos por reclutar a Park Soo-ho, no solo Japón, sino todo el resto del mundo, es la habilidad que tiene ahora, la que posee Park Soo-ho. ¿Qué habilidad tiene?, pregunta el presidente. Le dicen que el punto principal es que Park Soo-ho completa el sistema de magia elemental que solo pueden usar los elfos altos de rango de Haruka. Recientemente se han dado un montón de casos que los elfos de alto rango estudiantes están aprendiendo de los humanos, pero no hubo informes de un despertado que pudiera lanzar magia sobre un área tan amplia como Park Soo-ho. ¿Es acaso la vasta magia élfica?, pregunta otro hombre. Entonces le piden al señor gerente que espere un minuto. El que está hablando es el ministro de Tierra, Infraestructura y Transporte. Si un despertado poseyera una gran cantidad de magia con un sistema elemental de magia élfica de alto nivel, entonces la producción de píldoras no sería más rápida. El otro dice que así era. Park Soo-ho es un billete de lotería que puede hacerles ganar mucho dinero. El presidente entonces dice que si va a traer mucho dinero, incluso si se inicia la guerra, deben protegerlo. Tienen que arriesgar sus vidas para proteger al señor presidente. El ministro de Defensa es ordenado poner a Park Soo-ho en la lista de personas con prohibiciones de salir del país, ponerlo bajo el Departamento de Administración Especial. Es entonces que sonríe diciendo que, donde hay dinero, hay una manera de resolverlo. Las noticias vemos como indican que el gobierno coreano informa a Japón que no puede extraditar a Park Soo-ho. Park Soo-ho es el orgulloso hijo de Corea, y el conflicto entre Corea y Japón se resolvería mediante esfuerzos diplomáticos. Otra noticia dice que los terrenos de la DGB y Soo-ho unidos para la instalación de instalaciones de almacenamiento de elementos a gran escala e instalaciones industriales relacionadas. Finalmente cambiamos de escena. Vemos en un vehículo yendo a bastante velocidad a través de la carretera. El jefe de la señorita X, que ya había salido de la reunión, dice que al final todo se trata de dinero. ¿Cómo había pensado ella eso? Que se podía evitar el enviarlo a Japón. Le explican si acaso había hecho un trato con Park Soo-ho y publicó un artículo. Él no quiere ir a prisión. Y ellos quieren ganar mucho dinero. No hay razón por la que no estar de acuerdo ambos. El jefe dice que tarde o temprano el terreno de Soo-ho se actualizaría a un nivel 6 y las tierras del gremio tendrían que expandirse para asegurar las tierras de cultivo, expandiéndose por toda la antigua provincia de Gyeonggi. Entonces Corea tomará esa ruta y se convertiría en el centro alimentario del planeta. Eso es patriotismo. Señorita X dice que había recibido una llamada del señor Max. Habían quedado en encontrarse en la tierra de Soo-ho mañana. ¿Tan rápido?, pregunta él. Al parecer, parece ser que alguien puede oler el dinero y confía en él, líder de equipo Kim Bun-lo. Él podría trabajar en ello.
Cambiamos de escena. Nos encontramos frente a la puerta de una mazmorra de nivel 3. De allí está saliendo alguien. Eran los miembros del equipo de nuestro protagonista, a duras penas caminando, bastante maltrechos. Finalmente, al salir se desploman en el suelo, uno tras otro, hasta que los 4 terminan por estar afuera. Nuestro protagonista, ahí, los mira sin decir nada durante un momento. «Vamos, levántense», luego ordena. «Quedan 10 rondas más». Sin embargo, al parecer el hermano del prota ya se encuentra dormido. El protagonista los mira hacia abajo. «Mira a estos bastardos», dice. A continuación, escucha que están llamando al teléfono. Era la abuela Seok. Le pregunta cuál es el problema. Ella le dice que se estaban alimentando bien los chicos. Al parecer ella está conversando con la señorita X. Nuestro protagonista a través del teléfono le dice que esos bastardos comieron mucho cuando no estaba allí. Así que ya no pueden comer. «Bien», dice la anciana. «Como digas. Pero alguien quiere hablar contigo aquí. La pondré al teléfono». Y finalmente, la señorita X saluda al protagonista diciendo que había sido un largo tiempo. Escuchó que no ha dormido en 3 días desde que llega a Corea y que está practicando un ataque a la mazmorra de alta intensidad. El protagonista asiente, diciéndole que es cierto y le pregunta qué necesita. Ella le pregunta si sabe que las relaciones de Japón habían sido muy fuertes, las reacciones fueron terribles y tienen una posible solución. Otro protagonista se queda en silencio durante un momento y empieza a pensar que después de volver había olvidado que hay reglas para el mundo humano. «Bien», responde. «Veámonos en mi casa». Y es así que cambiamos de escena y regresamos a la casa del protagonista. Allí se encuentra nuestro prota, la señorita X y el jefe. O bueno, Max. La señorita le presenta a Max, director regional de la FCPC en Asia. El protagonista lo saluda. Ese también saluda al protagonista. «Encantado de conocerlo», le dice. El protagonista pregunta por qué está ahí alguien de la SPFC. El tipo explica que no hace mucho Hiro solicitó un encuentro con Park Soo-ho, ¿no era así? Dijo que ni siquiera soportaría un golpe de su parte, pero desapareció al instante. ¿Era así?, pregunta el protagonista. La chica dice que no sabía eso. Parece que es cierto, responde el prota. ¿Pero por qué ese bastardo hizo eso? El tipo le explica que todos estaban tratando de ganar dinero y puede obtener fantásticas ganancias si gana el encuentro. No debería complicarlo, simplemente aceptarlo. ¿Aceptar el reto?, pregunta el protagonista. Max dice que sí. De esa manera puede evitar la guerra y ganar mucho dinero en el proceso. Así mataría 2 pájaros de un tiro. Pero es entonces que nuestro protagonista recuerda lo que le decía David. Es un asesino psicópata. Si es posible, no te involucres con él. El protagonista entonces le dice que quiere decir que, si acepta eso, puede matarlo legalmente. Al escuchar eso, tanto Max como la otra se quedan en silencio. Él explica que, para ser precisos, la regla de la SFC especifica que no le cobrarían por un accidente fatal, pero no se tolerará el asesinato, así que sí, sin asesinato, sin asesinato. La tipa entonces le dice al señor Max que le devolvería la llamada después de consultar con el señor Suho. El señor Max asiente, diciendo que estaría esperando y que por favor haga una elección sabia. Es así que el tipo se retira en su auto, dejando a nuestro protagonista al lado de la señorita X. Una vez que se retira, ella dice que si no quiere, no debe aceptarlo. No habría guerra de todos modos. ¿Qué quieres decir?, pregunta el protagonista. Aritmética japonesa simple, responde ella. No importa si el señor Suho fue provocado o herido. ¿Cuáles son las intenciones? Si eso no les importaba, pregunta el protagonista. En fin, primero, ese bastardo tiene que pagar el precio. Y esto debería ser legal. Lo que más le gusta, ¿no es así? Entonces ella pregunta, ¿qué tal regalar todo el dinero del encuentro a Japón? También es importante apaciguar al público japonés hostil antes del encuentro. Naturalmente, responde el protagonista. Bien, dice ella, le diré al señor Max que has aceptado. Y una cosa más, y a continuación saca algunos papeles dentro de una bolsa. Le dice que le habían enviado una carta oficial del gobierno. ¿Carta oficial?, pregunta nuestro protagonista. Hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo número 70. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.